Bienvenidos. Deseo agradecerles a todos por su constancia, dedicación y trabajo en este curso de oratoria. Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y el día de hoy veremos diversos temas. ¿Cómo podemos organizar las ideas de nuestro discurso? Los factores que intervienen en nuestra presentación oral y la inteligencia emocional que debemos tener para realizar nuestros discursos. Comenzamos con el primer tema. ¿Cómo organizamos las ideas para nuestro discurso? El primer paso es el hilo conductor. Todo discurso tiene un hilo conductor dependiendo de su organización. Igualmente, todo discurso tiene su hilo conductor. Es como tú ordenas las ideas, cómo conservas la coherencia entre los elementos que vas ordenando. Pero todo discurso, independientemente de su organización, tiene un hilo conductor. Todo discurso tiene un hilo conductor, un orden de secuencias por donde tú te vas guiando. Por ejemplo, primero voy a hablar sobre los aspectos más importantes de la oratoria. Ese es el primer tópico. Luego, el hilo sigue con el segundo tópico, donde cuento las estadísticas sobre la oratoria. Luego voy con el tercer tópico, que voy a realizar una dinámica grupal. Y así voy ordenando, voy hilvanando las ideas de mi discurso con un propósito y una intención definidas. Ahora vamos a ver lo que es un discurso dirigido a una organización. ¿De qué trata esto? Adaptamos nuestro discurso a la organización en donde nos vamos a presentar. ¿Por qué? Porque cada empresa, cada organización tiene un lenguaje, una esencia, y tú tienes que capturar la esencia de esa empresa, la esencia de esa organización. Tienes que captar la esencia de ese negocio, cómo hablan, cuál es su eslogan, cuál es su estilo, su modelo de negocio. Y así tú puedes adaptar las ideas de tu discurso a esa organización, porque tu lenguaje debe estar enfocado a las situaciones, a las vivencias de esa organización. Cómo tú, mediante historias, mediante palabras, mediante estrategias, conectas con ese grupo, con esa organización. ¿Cómo puedes generar empatía con ese público? Adaptamos nuestro discurso a la filosofía o a los requerimientos específicos por la organización para la cual se va a dictar el curso. Por ejemplo, nosotros tenemos una formación de oratoria y nos contrataron para darle charlas a una empresa que vende repuestos. ¿Cómo yo adapto mi discurso para esa organización? Tengo que buscar tópicos que les sirva a esa empresa. Por ejemplo, la buena dicción y el manejo de las relaciones interpersonales para potenciar las ventas. ¿Cómo tú adaptas tu mensaje, tu discurso a la filosofía de la organización? Por ejemplo, la organización solicita al orador hablar sobre el éxito de la compañía en los próximos años. Así que debes enfocarte, ceñirte a lo que te están pidiendo. ¿Cuál es la palabra clave en esto? La convicción. Debes estar convencido para poder convencer. El orador debe creer en la organización que representa. Debes creer en esa empresa, porque estás representando esa empresa y debes creer en ella para que puedas comunicar y conectar eficazmente con la estructura de esa empresa. Continúo. Voy a leer un momento el chat. ¿Me escuchan perfectamente?
Sí, señor, estamos escuchándolo muy bien. Excelente. Sí, se escucha muy bien. Continúo entonces. Ahora continuamos con la tesis, antítesis y síntesis. Comenzamos primero con la tesis. Es lo que tú quieres plantear o promover. Por ejemplo, mi tesis es: la oratoria puede cambiar tu vida si lo permites. Lo contrario de eso, que es la antítesis, es la idea que se opone a la tesis. Pero la oratoria está mal porque le estás enseñando a las personas a persuadir y convencer, y lo pueden utilizar para fines macabros. Y la síntesis es el resultado del análisis de ambos planteamientos. Pero yo le puedo enseñar a usted oratoria y usted decide qué hacer con ello. Y así todos podemos ser libres de decidir qué hacemos con el poder de nuestra palabra hablada, si cambiar nuestra vida o destruir las de los demás. Es solo una herramienta. Nosotros decidimos. Primero, planteamos la idea que queremos promover. Luego, contradecimos o argumentamos en contra de esa idea. Un argumento que esté en contra de la idea que queremos promover. Y luego, hacemos un análisis de ambos planteamientos, llegando a una conclusión que favorezca la idea que queremos promover. Ahora vamos a poner un ejemplo clásico. Digamos que yo quiero promover el capitalismo. Esa es mi tesis. Mi tesis es que el capitalismo salva vidas y ayuda a la economía. ¿Cuál sería lo contrario? ¿Cuál sería la idea que se opone a la tesis? Pero el socialismo ayuda a tener una humanidad más consciente e igualitaria que beneficia a todos. Y luego realizo el resultado de ambos planteamientos. El socialismo, muchos hablan cosas bonitas, pero vemos los resultados y siempre ha ganado el capitalismo, ya que el socialismo lo único que ha hecho es destruir al mundo. Pero el capitalismo ha edificado y ha construido grandes sociedades a lo largo de la humanidad. Es el resultado de ambos planteamientos. Primero decimos la idea que queremos promover, luego damos un argumento que se opone a esa idea y luego hacemos un análisis para convencer al público de que nuestra idea es la mejor, es la idea que queremos promover. Ahora vamos con problema, causas y soluciones. Primero planteamos el problema, luego la causa, análisis de la causa del problema y luego las soluciones. Debemos plantearlas y ponerlas a prueba y elegir. ¿Cómo planteamos primero el problema? Tenemos en este tiempo escasez de productos en los anaqueles. Luego vamos con la causa, análisis de las causas del problema. Debido a un control económico que genera la distorsión en el mercado entre factores políticos. Y luego planteamos las soluciones. Debemos cambiar de modelo económico, debemos buscar alternativas y fomentar la producción nacional para solucionar este problema. Podemos cambiar de políticos, podríamos también cambiar nosotros como personas o impulsar al sector empresarial. Ustedes deciden. Y luego vas planteando y pones a prueba y eliges. Por ejemplo, si impulsamos al sector empresarial, tendremos el mismo problema.
porque invertirán el dinero en otras cosas sin sentido. Si cambiamos de políticos, seguiremos también con el mismo problema. Pero si cambiamos como personas, el país va a cambiar, porque habremos cambiado nosotros, y si cambiamos nosotros, todo cambia. ¿Lo notaron? Planteé distintas soluciones, las puse a prueba y elegí una. Ahora continuamos con causalidad, que es causa y efecto. Es la relación que se establece entre causa y efecto. Asimismo, la causa es aquello que hace que el efecto sea lo que es. Se puede hablar de la relación existente entre un acontecimiento, efecto, que se produce por una determinada causa. Repito esta parte. Se puede hablar de la relación existente entre un acontecimiento, el efecto que se produce por una determinada causa. En este momento estamos viendo largas colas en todos los supermercados del mundo. Y esto es producido por el virus que tiene a toda la humanidad atormentada. Primero el efecto y luego la causa. También podríamos hacerlo al revés. Primero la causa y luego el efecto. El efecto es lo que está sucediendo. La causa son las razones del por qué está sucediendo. Cronología. Consiste en desarrollar el tema en función del tiempo, ordenando los sucesos en la secuencia que se dieron. Ejemplo, biografía, hechos basados en acontecimientos reales, narrativa literaria, novelas, entre otros. ¿Cómo vas a ordenar tu discurso? Para esto vas a recurrir a citar fechas, datos claves y lo vas enumerando por la secuencia en que se dieron esos sucesos. Por ejemplo, todos vivimos en el año 2012, alrededor del año 2012, el HN11. Y hoy en día vivimos el coronavirus. Por ejemplo, es solo un ejemplo. Lo vas ordenando secuencialmente por fechas. Primero una determinada fecha, luego vas a la siguiente fecha, pero de forma cronológica. Primero la fecha más antigua y luego la moderna. Y así ordenas tu discurso. Organización espacial. Se trata de ubicar a nivel espacial los elementos correspondientes con la idea proyectada en el tema a tratar. La organización espacial se puede establecer desde lo cercano a lo lejano o de lo interno a lo externo, macro, meso y micro. Bien, ¿cómo podemos establecer una organización espacial? No se compliquen con esto. Es simple. Usted va de lo sencillo de su tema a lo complejo de su tema. O puede ir de lo complejo de su discurso a lo sencillo del mismo. Por ejemplo, yo podría comenzar de la siguiente forma. La oratoria es el arte de hablar con precisión y sencillez. Un arte que ha cambiado con el transcurso de la historia. Desde los oradores áticos que hablaban utilizando adornos lingüísticos, hasta los grandes filósofos de la antigüedad que crearon las figuras retóricas, y en ese tiempo era indispensable hablar de forma muy adornada y exagerada. Si se dan cuenta, primero comencé con algo básico, luego comencé con algo intermedio, oratoria ática, y luego me fui a los filósofos de la antigüedad. Voy a silenciar sus audios un momento para que todos me puedan escuchar mejor. Primero menciono algo sencillo
y luego me voy a lo complejo de mi tema, de mi discurso. O puedo iniciar con lo complejo y después irme a lo sencillo. ¿Cómo inicio con lo complejo? Las figuras retóricas son adornos lingüísticos que potencian nuestro discurso y que fueron creados por grandes filósofos hace cientos de años en la historia de la humanidad. Luego los oradores áticos siguieron aplicando estas técnicas con un discurso muy adornado y aburrido para los tiempos actuales, porque la oratoria ha cambiado. Ahora se trata de hablar con precisión y sencillez, utilizar adornos lingüísticos, pero en su debido momento, con intenciones de persuadir y convencer, adaptándose a los tiempos que vivimos. Me voy de un tema difícil, de un tema complejo, lejano, a un tema que es cercano, actual. Igualmente puede ser no solamente con el tiempo, sino también con aspectos de tu discurso. ¿Cómo organizamos con una definición? Tratamos de explicar al auditorio algo novedoso, complicado o poco conocido, en semejanzas y diferencias con respecto a otros conocidos. Es prácticamente organizar el discurso como una analogía, pero explicando al auditorio algo novedoso. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en España surgió un nuevo concepto de negocio que se trata de huevos como menú principal? Sí, como lo escuchan, huevos, simplemente huevos como menú principal y en toda la carta hay solamente huevos. Este negocio, a diferencia de los otros negocios tradicionales, ha tenido un gran éxito en España y ha ganado gran fama a nivel internacional. Expliqué un concepto novedoso o poco conocido y apliqué semejanzas y diferencias con respecto a otros conocidos. Clasificación. Se enumeran los puntos que pertenecen al tema en general. Es dividir el tema en partes. Primero hablaremos sobre el miedo escénico y cómo puede impactar tu vida, porque el miedo tiene un gran poder sobre ti. No debes dejar que te domine. Segundo, hablaremos sobre cómo la respiración puede potenciar tu discurso y puede potenciar tu mente a lograr lo que deseas, porque cuando respiramos diafragmáticamente, mejoramos nuestras capacidades. Y tercero, si tú crees que puedes lograrlo, efectivamente lo harás. Así que, prográmate desde ya para alcanzar todo lo que deseas en tu vida. Deja de decir cosas negativas. Empieza a cambiar tu lenguaje y cambiará los resultados de tu vida. Enumeramos los puntos que pertenecen al tema general. Es dividir el tema en partes. Lo dividí en 3 partes. Ahora continuamos con argumento, ejemplo, razonamiento. Argumento. Es un discurso que tiene como objetivo expresar la justificación o la refutación de algo de manera oral o escrita para afirmar que es verdadero o falso. El ejemplo, se presentan datos, resultados, hechos, analogías, entre otros. Razonamiento es el proceso mental que consiste en la organización y la estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Primero damos el argumento, luego un ejemplo, luego damos la conclusión de ese argumento con su ejemplo. Por ejemplo, vamos a comenzar con el argumento. El lenguaje corporal tiene un gran poder, un gran impacto a la hora de hablar en público y nos permite conectar eficazmente con nuestra audiencia, además de enviar mensajes al subconsciente de los individuos. Tenemos como ejemplo las siguientes cifras realizadas por el psicólogo Albert Mehrabian, que corresponden a una comunicación emocional, que dicen que tan solo el 7% de nuestra comunicación corresponde a las palabras
y un 55% nuestro lenguaje corporal. ¡Qué poderoso es! Gracias al lenguaje corporal nos permite tocar a la audiencia, nos permite comunicar nuestro mensaje de forma efectiva y con sentido. El lenguaje corporal ha sido de gran influencia a lo largo de la historia y te permitirá a ti alcanzar lo que deseas en el mundo de la oratoria. Luego concluí con un razonamiento, con la conclusión. Primero presenté un argumento, luego un ejemplo donde cité las cifras y luego el razonamiento. ¿Cuál fue el argumento? Que el lenguaje corporal es poderoso. El ejemplo, las cifras. El razonamiento, la conclusión del por qué es efectivo. La dialéctica es el discurso en el que se contrapone una determinada concepción, tesis, y las objeciones, antítesis. Con base en la confrontación, surge una resolución, síntesis o una nueva comprensión del tema. Por ejemplo, digamos que ustedes al final de la clase se ponen a discutir entre sí. Digamos que ustedes se ponen a debatir o a discutir o a hacer objeciones entre un argumento o otro argumento con respecto a la clase. Entonces cada uno empieza a decir su propia concepción. Una persona dice su propio punto de vista, la otra persona dice su otro punto de vista, y luego empiezan a decir objeciones del por qué el punto de vista del otro no es el correcto. Y la dialéctica se logra cuando surge una resolución, la síntesis. ¿Cómo así? Cuando de esa discusión, donde existió diferentes puntos de vista y cada uno objetó el punto de vista del otro, todos llegaron a una conclusión superior de un conocimiento. Todos llegaron a la misma conclusión de un conocimiento mediante sus objeciones y sus propias concepciones, llegaron a una conclusión de un conocimiento superior que se logra por el proceso de la dialéctica. Y de esa forma se organizan las ideas en ese momento determinado en que las personas están diciendo sus distintas ideas y sus objeciones. Es difícil que se llegue a una conclusión suprema porque eso requiere la comprensión, una nueva comprensión del problema que se está dando entre los individuos para que puedan analizar y llegar a algo superior. Por ejemplo, yo defiendo la tesis de que la oratoria puede cambiar tu vida. Entonces viene otra persona y objeta, no creo que la oratoria pueda cambiar la vida de los individuos. Y llegamos a un debate y sacamos una resolución, llegamos a un acuerdo en la conversación que nos lleva a un conocimiento superior que nos induce a pensar que la oratoria puede cambiar tu vida, pero si lo permites. Y se llega a un conocimiento superior, elevado. Pero esto se trata de un tema muy profundo y de conversación, pero cuando en esa conversación y en ese debate, con distintas ideas y opiniones y objeciones, se llega a una conclusión entre todos, ese es un conocimiento superior que se ha alcanzado con mentes juntas. Ahora vamos a ver este método, que de hecho Rudyard Kipling fue el que profundizó en este tema, pero esto le corresponde realmente a un retórico que se llama Teknos, de hace miles de años, quien creó este método. Rudyard Kipling lo único que hizo fue profundizar y hacerlo conocer.
vamos a leer a continuación. ¿Cómo podemos organizar nuestro discurso con este método? ¿Qué? El suceso. ¿Quién? El sujeto al que se refiere la información. ¿Cómo? La forma en que se desarrollan o son las cosas. ¿Dónde? Lugar de los hechos. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Por qué? Explicación de causa. Él escribió un poema, Rudyard Kipling, que empezaba del siguiente modo. 6 honrados servidores me enseñaron lo que sé. Se llama qué, dónde y cuándo. Y quién, cómo y por qué. Ahora, ¿cómo podemos diseñar el discurso de esta manera? ¿Qué es el suceso? ¿Qué está sucediendo? Estamos todos en nuestras casas sin poder salir. ¿Quién? El sujeto al que se refiere la información. Por el coronavirus. ¿Cómo? La forma en que se desarrollan o son las cosas. Comenzó todo en China y se expandió por todo el mundo. Ahí vamos con dónde, lugar de los hechos, en Wuhan. ¿Cuándo? En diciembre del año pasado. ¿Por qué? Hay distintas causas. Podría ser por la instalación de un nuevo orden mundial o simplemente es un virus que mutó de un animal a otro animal hasta llegar a nosotros. Hay muchas explicaciones. Y así podemos desarrollar nuestro discurso. Podemos estructurar nuestras ideas en base a esto que nos da una base de cómo podríamos hacer nuestro discurso. Ahora vamos a ver el siguiente elemento del día de hoy. Esperen un momento. Ahora vamos a ver los canales de representación. Muy bien. Vamos a ver los canales de representación. Concluimos con el tema de cómo organizar nuestro discurso y ahora continuamos con el tema de los canales de representación. Porque todos somos visuales, auditivos y kinestésicos. Pero cada uno tiene un canal más desarrollado que el otro. Por ejemplo, yo puedo ser más visual que auditivo. Pero ¿cómo se diferencia? La palabra que utilizan las personas que son visuales son ver, brillante, ilustrar, claridad, oscuridad. O dicen cosas como, mira, ¿qué te pareció la clase? Mira, ¿qué me puedes decir? Mira, ¿será que me puedes ayudar? Mira, ¿quieres ser mi compañero? Siempre está hablando de esa forma. Implicaciones al presentar. Descripciones con lenguaje visual y transparencia con visuales gráficos, diagramas, ilustraciones, fotografías, videos. ¿Cómo conectamos con la persona que es visual? ¿Cómo conectamos con el público que es visual? ¿Cómo conectamos con ese público que tiene más desarrollado el canal de representación visual? Conectamos con diapositivas, con gráficos, con diagramas, con ilustraciones, fotografías, videos. Pero es importante que antes de usted utilizar una diapositiva, usted sea capaz de explicar el contenido de esa diapositiva, de ese video con su palabra, que a través de su narrativa usted genere imágenes mentales en el oyente para que esa persona se imagine ese lugar, empiezas a narrar ese sitio. Por ejemplo, si quieres que la gente vea un paisaje, bueno, tú con tu palabra tienes el poder para describir, para narrar ese sitio, para transportar a las personas a ese lugar. Depende primero de tus capacidades como orador y luego si quieres utilizar las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Esas son herramientas de apoyo. Un video BIM, unas diapositivas, son herramientas de apoyo. Pero tú primero debes desarrollar tus capacidades internas. Que no necesites una diapositiva para dar tu clase.
sino que necesites de tus capacidades, de tus dones, de tus talentos. Y siempre me preguntan cosas como esta, pero profesor, yo siempre doy estadísticas, cifras, números. Yo no puedo dar una presentación sin diapositivas, porque para mí es imposible, profesor. Y siempre me hacen la misma pregunta, no entiendo. Simplemente, si usted tiene conocimiento y dominio de su tema, usted tiene la capacidad de expresar esas estadísticas, esas cifras, esos números, sin la necesidad de las diapositivas. Pero debe tener conocimiento pleno y total para poder ordenar sus ideas de forma clara y concisa, sin diapositivas. Así que primero desarrolle sus capacidades y luego, si quiere, utilizar las herramientas de apoyo. Por ejemplo, el micrófono es una herramienta de apoyo. ¿Por qué es una herramienta de apoyo? Porque te permite que tú descanses con tu voz, porque el micrófono hace todo el trabajo por ti. Pero es una herramienta de apoyo. Tú no deberías depender del micrófono para que tu voz sea proyectada. Tú tienes que tener tu propia capacidad diafragmática de respiración para que tu voz pueda ser proyectada y se escuche amplia y perfectamente sin la necesidad de un micrófono. El micrófono es solamente una herramienta de apoyo. El videobeam es solamente una herramienta de apoyo. El que siempre debe brillar más que cualquier herramienta eres tú. Ya deja de colocarte excusas y justificaciones que sí puedes. Ahora, el canal de representación de las personas que son auditivas. Oír, sonar, tono, armonizar, decir, escuchar, sintonizar. ¿Qué dicen las personas que son auditivas? Dicen, oye, profesor Carlos, me pareció que la clase estuvo muy buena. Oye, Carlos, te tengo una pregunta. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto la próxima clase? Oye, 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 oye. Siempre están hablando de esa manera. Esa es la persona que es auditiva. Implicaciones al presentar. Uso de todo el rango de la paleta paraverbal. Historias, anécdotas, parábolas, efectos de sonido. Más adelante veremos lo que es paraverbal. Utilizan la voz para conectar con las personas que son auditivas. Tienes que utilizar tu voz. ¿Cómo vas a colocar tu voz? ¿Con qué entonación vas a colocar tu voz para conectar con esa persona? ¿Qué le vas a transmitir? ¿Qué información vas a transmitir con tu voz? Anécdotas, parábolas, efectos de sonido. ¿Qué efectos de sonidos vas a generar para conectar con esa persona que es auditiva? Tic-tac, tic-tac, se acaba el tiempo. Es tu momento. Eso es un efecto de sonido. ¿Qué efectos de sonido vas a generar para conectar con esa persona que es auditiva? La persona que es kinestésica. Tocar, gustar, materia, denso, sentir. Implicaciones al presentar. Actividades físicas que hagan mover las manos y los pies. Participación activa de la audiencia, juegos, dinámicas, prácticas. Pero profesor Carlos, mi presentación es muy seria y muy formal y yo soy muy aburrido y por eso yo no puedo realizar dinámicas en mis presentaciones. Porque la gente se va a reír de mí y va a pensar que no soy un profesional. Por favor. Si grandes empresarios, grandes conferencistas de temas y expertos utilizan estrategias y dinámicas con propósito y con sentido, donde de forma estratégica hacen que los participantes realicen actividades, pero que tienen propósitos de enseñar y promover la educación. Una actividad, una estrategia, una dinámica grupal que te permita explicar tu contenido, tu información, pero que la persona se involucre, se mueva, se divierta, se exprese con el cuerpo, mueva su cuerpo. Por ejemplo, los mandas a levantar de la silla. Cualquier actividad que se te ocurra para conectar con ese público que es kinestésico, que siente las palabras. Siente las palabras, siente tu discurso, siente tu mensaje. Tienes que buscar la forma de conectar con ese público. Ahora continuamos con la comunicación asertiva. La conducta no verbal. Características.
Sonrisa telefónica, gestos firmes, postura erguida, manos sueltas. ¿Cuál es la conducta no verbal? Es el lenguaje corporal. Esa es la conducta no verbal. ¿Sabías que cuando tú sonríes por el teléfono es más probable que logres una venta? Porque la sonrisa tiene un gran impacto. Aunque la persona no te está viendo, tú al sonreír, tu voz cambia automáticamente. Porque estás aplicando tu lenguaje corporal. Tu lenguaje corporal tiene un gran peso sobre tu voz y sobre tu actitud y sobre tu comportamiento. Así que si quieres generar o comunicar un mensaje determinado, comienza con tu lenguaje corporal para que tu voz se conecte con lo que tu cuerpo transmite. Si tú sonríes, tu voz va a cambiar automáticamente. ¿Qué conducta verbal tienes? Gestos firmes, decididos, una postura erguida, manos sueltas. ¿Qué lenguaje corporal aplicas? La conducta verbal. ¿Cuál será la conducta verbal? ¿Cómo nos comportamos con nuestras palabras? ¿Cómo nos comportamos con nuestras palabras en la comunicación asertiva? Pienso que este no es el momento. Siento que deberíamos tomar otra decisión. ¿Qué te parece si hacemos algo distinto? Esa es la conducta verbal que se debe tomar en una buena comunicación asertiva, que es la asertividad. Expresar, decir lo que sentimos, pero respetando los derechos de la otra persona. Y regreso de nuevo a la conducta no verbal. Porque cuando tú expresas con tu conducta verbal, con las palabras, también debes expresar de forma calmada en tu conducta no verbal para tener una buena comunicación asertiva. Porque, ¿qué pasa si yo digo, pienso que deberíamos evaluar otras opciones, a que yo diga, pienso que debemos evaluar otras opciones? Es totalmente distinto mi lenguaje corporal a que yo diga de forma calmada con mi lenguaje corporal y mis palabras, pienso que deberíamos tomar otras acciones. Así que no solamente agredimos con lo que decimos, con las palabras que decimos, sino también con los gestos que decimos. Y la persona que tenga pareja entenderá. La conducta paraverbal. ¿Cuál es la conducta paraverbal? La voz. Debemos regular nuestra voz, hablar de forma fluida, respetar los silencios y una entonación agradable para tener una comunicación asertiva. Es decir, también nuestra voz influye en una buena comunicación asertiva. Debemos regular y controlar nuestra voz. Porque ¿qué pasa si yo estoy diciendo algo calmado, algo respetuoso? Siento que este no es el momento, pero ¿qué pasa si mi voz dice lo contrario a lo que yo digo? Por ejemplo, siento que este es el momento. 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 Hay una gran discordancia. Quizás mis palabras puedan ser palabras pacíficas, calmadas, pero si mi voz expresa angustia, malestar o molestia, eso es lo que voy a transmitir. Y lo mismo pasa con mi cuerpo. Si yo estoy diciendo palabras pacíficas de amor, de tranquilidad, pero mi cuerpo está alterado, está muy alterado y mi voz está muy elevada, y no importa lo que yo esté diciendo, te vas a fijar en mi alteración corporal y en la alteración de mi voz. Así que para tener una buena comunicación asertiva, tienes que controlar todos los factores. Ahora vamos con los factores que intervienen en la presentación oral. En toda presentación oral existen tres factores principales. El orador.
Este debe considerar su preparación, el método, tema, imagen, dominio, condición física. ¿Qué preparación tienes tú para el tema que estás hablando? ¿Cómo tú puedes conectar la preparación que tienes con el tema que vas a manejar? Por ejemplo, si es un tema que no es de tu área, ¿cómo tú puedes tocar ese tema que no es de tu área en base a la preparación que tú tienes? Por ejemplo, si es un tema complejo, bueno, tú eres experto en motivación. Bueno, relacionas la motivación con ese tema. Debes considerar tu preparación. ¿Qué método vas a utilizar? ¿Qué estrategias? ¿Vas a utilizar dinámicas? ¿Vas a hacer que el público repita las palabras que tú digas, que se levante, que se tomen de las manos? ¿Qué estrategias vas a implementar? El tema, qué contenido vas a utilizar, qué imagen vas a transmitir, qué imagen personal vas a transmitir. Vas a transmitir la imagen de una persona sensible, de una persona ruda, de una persona intelectual, de una persona profesional. ¿Qué imagen quieres transmitir? Dominio, debes estar con completo dominio sobre lo que vas a hablar. Condición física, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso influye en tu presentación. Así que debes controlar tu cuerpo y tus emociones para hablar en público y no dejar que factores externos intervengan. El público. Debemos tomar en cuenta el sexo, la edad, nivel intelectual, puntos en común. ¿Qué puntos en común tengo yo con mi público con respecto al tema que voy a tratar? Inclinaciones políticas o religiones, entre otras. Mi público es católico, mi público es evangélico, mi público es judío. ¿Cuál es la mayoría de mi público? ¿De qué sexo es? ¿De qué edad es? ¿Qué nivel intelectual tienen? ¿Cómo puedo conectar con ellos? Regularmente en eventos masivos tienes estudios o los grandes conferencistas tienen estudios de su público y saben qué nivel intelectual tienen, sexo, edad, inclinaciones políticas o religiones. Por ejemplo, Anthony Robbins, orador motivacional más famoso del mundo, que cobra por cierto $4,000 por un evento de él a sus participantes, antes de ingresar, los hace llenar formularios. En esos formularios, él conoce a las miles de personas que están en el auditorio y sabe qué mayoría tiene un nivel intelectual determinado, una edad determinada, un sexo determinado, una inclinación política determinada o una religión. Y de esa forma, él sabe qué tópicos va a tocar, qué temas va a tocar y cómo va a influir en su público. Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes esos datos, esas estadísticas, que es el caso real? Es el caso real de muchos conferencistas, muchos oradores, que no contamos con esos datos porque es difícil obtener esa información. Tú te vas a dar cuenta por cómo ves el comportamiento de tu público. Tú ves a tu público. Esa es la importancia de observar a tu público. Tú observas y ves, son jóvenes, son adultos. Si son jóvenes, bueno, sé que tengo que tocar tópicos más entretenidos. Si son adultos, sé que tengo que tocar temas profesionales y muy educativos. Y tú los observas, ves cómo se comportan. Por ejemplo, si tienes un taller, tienes otros parámetros, como lo hablamos en las clases pasadas. Si tienes un taller o un curso que es con personas reducidas, tú puedes darte cuenta porque tú puedes interactuar con los participantes, tienes más tiempo, los conoces y a medida que los conoces, sabes cómo adaptar el contenido, las estrategias a ese público. Ahora, cuando tienes un público masivo, si tú tienes un público masivo de miles de personas, claramente no puedes fijarte en esas miles de personas, pero sí puedes observar a algunas de esas personas y ver cómo son y qué mensaje te transmiten. ¿Te transmiten que les encanta lo que estás diciendo o están aburridos? ¿Qué te transmiten las personas que logras detallar? Y esos son indicadores. Por ejemplo, de 1,000 personas,
Bien, los acaricias todos con las miradas, a las 1000 personas, pero te fijas en 10 personas. Esas 10 personas te van a indicar cómo se sienten las otras personas. Esas 10 personas te van a indicar cómo se sienten las otras personas. Es como generalizar la información que recibes del público. No se trata simplemente de estar en el escenario de hablar. Se trata de entender, de observar el lenguaje corporal, de saber las señales que nos transmite nuestro público, qué debemos implementar. Nuestro público se está durmiendo, está prestando atención. Si está prestando atención, excelente. Si se está durmiendo, bueno, debo hacer algo, debo hacer una actividad, debo despertarlos, debo inventarme algo, debo crear algo, debo utilizar otra estrategia o debo evaluarme a mí mismo para saber qué aspectos tengo que mejorar como orador para la próxima presentación. El entorno es el área física y geográfica donde se llevará a cabo la actividad. Y el orador debe considerarlo, porque esto influye en su presentación. ¿En qué lugar vas a dar tu presentación? ¿Lo vas a dar en un barrio o lo darás en una ciudad industrial? ¿En qué sitio vas a hablar? ¿En qué zona geográfica? ¿Cómo es el área física? ¿Hay baños? Debes saber todos los aspectos porque influyen en tu presentación, en cómo vas a transmitir tu mensaje, en qué lugar estás, en qué lugar vas a hablar. Y te adaptas al lugar donde vas a hablar, donde vas a dar tu discurso. Ahora vamos a ver lo siguiente. El ambiente físico es la instalación de todos los detalles, el aire acondicionado, la dimensión, los tipos de asientos, distribución del público, baños, puertas, si el lugar es público o privado. Ya hablamos de esto. Debemos estar pendientes de la instalación, si hay aire acondicionado, si no hay aire acondicionado. ¿Por qué? Porque si tú sabes que no hay aire acondicionado, entonces sabes que no debes aplicar estrategias o dinámicas que cansen al público, porque al no haber aire acondicionado, el público va a sudar y se van a sentir incómodos. Así que sabes que tienes que realizar actividades que no causen tanto agotamiento. ¿Qué tipos de asientos son? ¿Son asientos cómodos, donde ellos se puedan sentar relajadamente, o van a estar inquietos? Si van a estar inquietos, entonces yo tengo que aplicar estrategias y dinámicas para que se mantengan enfocados en mi discurso. Distribución del público, ¿cómo están distribuidos? Eso afecta en tu presentación, si están muy lejos, están muy cerca. Si están muy lejos, es probable que no te presten tanta atención a diferencia de los que están cerca. En baños, puertas, etcétera, debes estar pendiente de todo eso si el lugar es público o privado. Microentorno es la ciudad o población donde será la actividad. Consideramos costumbres, situación, gustos de la religión, entre otros. Debes considerar la ciudad porque cada ciudad, cada población tiene sus propios modismos y su propia forma de hablar. Así que considera esos aspectos para que sepas qué mensaje transmitir en base a la cultura de esas personas. El macroentorno es la situación actual socioeconómica de conocimiento nacional y mundial. Por ejemplo, ¿sabes la situación del coronavirus? Bueno, ¿qué puedo hacer para conectar con el público? ¿Qué consejos les puedo dar para ayudarlos en estos momentos? Debes considerar la situación actual del mundo. Ahora vamos a ver el siguiente tema. Esperen un momento. Concluimos con los factores que intervienen en la presentación oral y ahora avanzamos con el último tema de hoy. La inteligencia emocional. ¿Por qué debes tener inteligencia emocional al hablar en público? Porque tú debes ser el que controle tus emociones, no tus emociones a ti. Porque si tus emociones te controlan, entonces tú no tienes autodominio, tú no controlas el escenario, sino que simplemente
te arrastra por tus emociones y tus emociones deslucen tu presentación. Ahora, cuando tú controlas tus actitudes, tus emociones, para transmitirlas en un momento determinado que tú estableciste, porque ese es el momento más conveniente para expresarte, excelente, felicidades, porque tienes un control, un autodominio, una inteligencia emocional, capacidad que se puede desarrollar en una persona para comprender, manejar y mejorar sus propias emociones. La inteligencia emocional se desarrolla a través de actitudes que facilitan las relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las relaciones interpersonales? Las relaciones que tienes con las demás personas. La inteligencia emocional representa la estabilidad que puede crear una persona a través de los pensamientos positivos y el mejoramiento del entorno. Me he dado cuenta que muchos de ustedes, no todos, por el grupo de WhatsApp, usualmente casi todo es negativo, todo. Antes de decir algo positivo, siempre empiezan con algo negativo. Y quiero hacer énfasis en esto porque esto programa a sus mentes, a su subconsciente, en su proceso de aprendizaje. Si ustedes utilizan afirmaciones negativas o preguntas negativas o comentarios negativos todo el tiempo, eso va a influir en su proceso de aprendizaje, porque usted se está programando mentalmente para eso. Y es algo tan increíble que ustedes antes de decir algo positivo tienen que decir algo negativo que les pasó. Por favor, no digan eso. Se están afectando en su proceso de aprendizaje y están afectando al entorno que les rodea. Deben ser capaces de controlar y canalizar esa negatividad y enfocarla a algo positivo. Lo mismo pasa en el público. ¿Por qué debemos tener inteligencia emocional al hablar en público? Por ejemplo, un participante me critica, me insulta, me dice algo que no quiero escuchar. Bueno, yo me voy a sentir molesto y está bien que me sienta molesto. Está perfecto que yo me sienta molesto. Porque no vamos a ocultar nuestras emociones porque eso es malo desde un aspecto psicológico, porque puedo terminar siendo un psicópata. Yo siento mi rabia, mi molestia, pero luego la canalizo a pensamientos positivos y me imagino, bueno, este participante me criticó, pero me pagó y me concentro en eso. Y listo. Y así me enfoco en lo que quiero en lugar de concentrarme en lo que no quiero. Equilibrio en el estado anímico. Este es el más estable y menos propenso de altibajos. Estos son los beneficios de una inteligencia emocional. Mejoramiento del entendimiento de las experiencias negativas. Por ejemplo, cuando un participante te agrede en el escenario, tú mejoras tu entendimiento de esa experiencia negativa y lo ves desde otro punto de vista. No te haces la víctima. Ay, no, es que me atacó, es que me hace la vida imposible, profesor Carlos. Mejoras tu entendimiento de la experiencia negativa que tienes y ahora lo ves como una experiencia de aprendizaje, que gracias a esa persona, gracias a esa situación, ahora tienes la capacidad intelectual para responder de mejor manera en los próximos escenarios en los que te presentes. Ahora tienes nueva experiencia, sabes cómo manejar las cosas de una manera distinta. Gracias a Dios que se presentó esa persona que vino a criticarte y a lastimarte. Otro punto muy importante, nadie te puede afectar al menos que tú lo permitas. Mejora el entendimiento de las experiencias negativas que tengas en el escenario. Otro punto de vista que puedes adoptar es que las personas que te atacan no te están atacando a ti, se están atacando a ellas mismas. ¿Por qué? Porque ellas ven reflejadas en ti todos sus problemas. Entonces tú tocaste un tópico personal, y ese tópico tiene que ver con un momento de sus vidas que los afecta y por eso descargan todas sus emociones en ti y te atacan. Eso se llama la ley del efecto espejo. Lo que ves en los demás es lo que ves en ti. Así que cuando una persona del público te ataca, es porque esa persona ve aspectos en ti que ve en sí mismo. Y por eso te está atacando. O simplemente pasó un mal día y quiere descargarse contigo y tú no puedes permitir que eso te afecte y afecte
tu presentación, tú debes mantenerte elevado, tú no puedes caer al mismo nivel que esa persona. Y otro entendimiento que puedes tener de esa experiencia negativa es aprender el por qué te molesta. ¿Sabías que cuando te molesta esa situación es el efecto espejo? Si te molesta, si por ejemplo alguien te critica y tú dices, ay, qué participante tan egocéntrico, qué molesto es porque tú o eres egocéntrico o una persona alrededor tuyo es egocéntrico y eso te afecta. O tú eres egocéntrico en otra área. Por ejemplo, quizás no eres egocéntrico con los demás, pero sí eres egocéntrico contigo mismo. Por ejemplo, hay una historia muy interesante de una chica que estaba contando que a ella le molestan las personas que se burlan de los demás. Y luego le hicieron la siguiente pregunta. ¿No será que tú te burlas de ti misma todo el tiempo? Y ella respondió, sí. Ella no se burla de los demás. El efecto espejo indica que si a ti te molesta algo es porque tú lo eres, pero ella no se burlaba de los demás. Ah, pero sí se burlaba de ella misma. Así que debes tener un mejor entendimiento de las experiencias negativas. Que esa persona que viene a agredirte sea una experiencia transformadora, alentadora, que te permite crecer como individuo, que te permite entender aspectos internos. ¿Por qué me molesta este participante? ¿Para qué me molesta? ¿Qué quiero aprender con respecto a esta situación? ¿Qué tiene esta situación para enseñarme? ¿Qué tiene esta situación para hacerme crecer? Personas que manejan el estrés, la ansiedad y la depresión. Tienes capacidades para manejar el estrés, la ansiedad y la depresión gracias a una inteligencia emocional y a un enfoque determinado. Cambias tu enfoque de lo negativo a lo positivo. Favorecimiento de las relaciones interpersonales. Se favorece tu puesta en escena cuando estás hablando en público y se potencia tu comunicación y tu expresividad. Para concluir con este tema, quiero decirles que todos tenemos emociones cuando hablamos en público. Podemos sentir distintos tipos de emociones. La cuestión no es la emoción que sentimos, sino lo que hacemos con esa emoción. Y lo que haces es lo que determina tus resultados. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Ahora procedemos con la ronda de preguntas y respuestas. Los escucho. Pueden hacer comentarios para reafirmar el conocimiento que aprendieron. No solamente preguntas, sino también comentarios de un análisis de la información que recibieron y de esa forma profundizan en la información que han obtenido. Los escucho. ¿Quién desea intervenir? Sí, Walkiria, ¿estás interviniendo? Hola, Sandra. Hola, Sí, te escuchamos. ¿Valquiria o yo? Sandra. Walkiria Ok. activó el audio, pero no habla. Ok, buenos días. Me resultó muy interesante el tema de hoy porque es un tema como muy recurrente en los que queremos realizar un contenido o armar nuestro discurso. Porque siempre, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Habrá una técnica? ¿Lo estaré haciendo bien? Encuentro que ahora hubo una, ¿cómo se llama? Una No le hace caso. ¿Qué quiere? Chuchua. No lo pongo. Ya. Continúa, Sandra. Hubo una clasificación súper interesante y que encuentro que me va a servir mucho. Y nada más que decir, solamente que eres muy, muy buen pedagogo porque explicas muy bien y al menos yo, no sé, mi compañero, se entiende súper bien. Gracias. Gracias a Que ti, tengan un buen fin de Sandra. semana. Gracias. Paola Puché. ¿Puedes intervenir? Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, me pareció muy buena la clase de hoy, sobre todo el tema del aspecto de la comunicación visual, porque en mi campo
la comunicación visual es casi que todo. Te quería preguntar acerca de, no me quedó muy claro el hecho de cómo comunicar sin tener un apoyo visual. Al ser muy descriptivo, o cómo podría ser esa comunicación. Si tú conoces perfectamente el tema que estás tratando, siempre podrás encontrar las estrategias y la forma de cómo comunicar ese tema sin la necesidad de diapositivas, sin la necesidad de ese apoyo, porque tú dejes de depender de tus capacidades. En caso de que se vaya la luz o no cuentes con esos apoyos, deberías tener la capacidad para continuar adelante. Así que siempre encuentras la estrategia. Por ejemplo, ser descriptivo para que la persona pueda imaginarse todos los detalles o aplicar estrategias para que la persona asimile la información de una manera distinta. Es como tú manejas la información y cómo tú la comunicas. Ok, muchas gracias, profe, me quedó más claro. Wilmer. ¿Wilmer o Scarlett? Muy buenos días. Wilmer, sí, te escuchamos, Wilmer. Primero las damas. Scarlett. Okay. Feliz día del... Bueno, Wilmer. Wilmer, te escuchamos. Sí, Wilmer, te escuchamos. Okay. Feliz día del trabajador a todos. Bueno, para reforzar tan valioso el tema de hoy, es que pensemos en una situación de que vamos a hacer algún tipo de presentación y en el momento que vamos a empezar se nos va la luz y nos apoyamos única y exclusivamente en el recurso que llevamos, o un video, o una transparencia, o unas diapositivas, un PowerPoint. ¿Qué hago si nada más me voy preparado a ese recurso? La importancia de estas herramientas es que debemos de ir cada vez que vayamos a hacer una presentación bajo todos los escenarios posibles, porque deberíamos de dominar, si dominamos el tema, cualquier estrategia que podamos hacer. Así es, Wilmer. Gracias por tu aporte. Scarlett. Hola, buenos días. Me gustó mucho la clase de hoy por la estructura que le diste y comparto tu punto de vista cuando un buen orador tiene que enfrentar un público o está en camino de serlo, tiene que basarse en su propio cuerpo o en su propia voz para poder expresarlo. El material de apoyo es de apoyo, no te puedes basar en el material. Encuentro muy interesante que hayas trabajado y le hayas dado importancia a eso. Mi consulta va, a mí lo que me juega en contra es la parte de la inteligencia emocional. Mucha ansiedad me juega en contra y eso no me favorece al momento de estructurar mi discurso. Es tan importante, hay que trabajarlo tan full, porque al menos encuentro que ese es un pilar bien fundamental. Si no tengo claro cómo construyo el edificio, lo voy a construir de una manera poco buena para ser habitada. Esa es la metáfora que ocupo. Así es, Scarlett. Toda presentación oral tiene los factores internos del individuo que se está presentando. Si esos factores internos fallan, la presentación también puede fallar, porque si tú no te desarrollas internamente, vas a verte afectada en tus resultados externos. Ok, gracias por reafirmar. Muchas gracias. La clase se entiende, los conceptos se entienden y muchas gracias por dar clases el 1 de mayo. Gracias. Gracias a ti. Hola, buenos días. Buenos días, Mayerlin. Carlos, quería comentar que me gustó mucho todo el tema, pero sobre todo la parte en la que hablaste del hilo conductor del discurso. Y pienso que el material de apoyo es solamente eso, un apoyo para ir hilando las ideas sin perderme. Y también me resonó mucho la parte en la que hablaste de cuando pienso que el otro me está criticando o me está juzgando, o critico al otro por lo que está diciendo, es algo realmente que tengo que revisar en mí. Y bueno, y te felicito por esta clase, me encantó. Excelente, gracias a ti. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí.
Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos. Grupo, ¿cómo Hola. están todos? Bueno, hola. También quiero, bueno, reforzar un poco. Me gustó mucho la clase, el tema de hoy es bastante interesante. Por lo menos yo siempre he sentido que a la hora que voy a hacer un discurso, una presentación de un tema X determinado, siempre me cuesta empezar a desarrollarlo, y entonces yo voy sacando, porque yo hago primero como la parte de la presentación escrita, y voy imaginándome ya cómo voy a ir diciendo, cómo voy a irme comportando en el momento del seminario, de la presentación, de la ponencia. Eso primero, pues, eso que lo tocaste me parece bastante positivo, por lo menos porque yo sé que tengo fallas en eso, ¿no? Y lo otro que quería preguntarte es, cuando tocaste el tema de uno debe identificar el tipo de grupo, o sea, el tipo de grupo que tienes, que te va a escuchar, que va a escuchar tu ponencia. ¿Cómo hace uno para saber esas personas que están allí, qué tipo, si es visual, si son kinestésicos, si son auditivos? Porque en mi caso, yo soy médico, en mi caso, a la hora de dar, o sea, son grupos puede haber 10, 5, 15 personas, 20, y es muy variado, pues. Entonces, eso me pareció súper interesante, saber o aprender a conocer el grupo que tienes para que el mensaje llegue mejor, pues. ¿Ok? Y lo otro que me pareció bastante positivo es lo del lenguaje corporal. Eso es algo que yo particularmente tengo que aprender a controlar, a moderar. Sí, como orador debemos comunicar para los 3 canales de representación. Debemos comunicar para las personas que son visuales, para las personas que son auditivas y para las personas que son kinestésicas. Debemos comunicar para todos. Perfecto. Entonces, siempre en el discurso de uno, si, como es un grupo tan variado, siempre uno tiene que utilizar técnicas o estrategias para esos 3 tipos de Así es, personas que te van a estar escuchando. así es. Ok, Carlos. Chévere. Lorenzo, Gracias. Bueno, también me gustó mucho tu clase. gracias. Carlos, muchas gracias por la sesión. Gracias por la sesión de hoy. Creo que todos los conceptos son bien importantes y bien interesantes. Y yo quiero tocar o preguntarte sobre una parte que es la parte de incorporar al grupo con actividades. De hecho, a mí no se me da, y sobre todo cuando yo asisto a conferencias en donde, digamos, se quiere romper el hielo con esas actividades de querer incorporar a las personas, pues a mí personalmente me bloquea. O sea, realmente me chocan enormemente, y más que yo desinhibirme y más bien integrarme, más bien me bloqueo, y yo personalmente no las uso porque realmente a mí personalmente me chocan, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de actividades o qué puede hacer uno para, digamos, vencer esto, incorporarse con esto, o qué otro tipo de actividades son útiles como para romper, digamos, el hielo, esa frialdad en el público? Lorenzo, enfócate en las preguntas. Enfócate en realizar preguntas retóricas o preguntas a los participantes, esperando a que respondan, y luego que respondas, haces tu análisis de lo que dijeron. Así puedes interactuar con ellos, con las preguntas. Es la estrategia más simple, más dinámica, y creo que te puede funcionar de mejor manera. Realizarle preguntas a los participantes, a un miembro en específico, a todos en general, o preguntas simplemente para reafirmar tu tema. Ok, gracias. Carlos, Sí. tengo una pregunta. Y en el caso en que se te plantea que elabores un seminario que tiene una duración de 20 minutos, pero no se te permite hacer dinámicas ni preguntas, ¿hay alguna manera de entusiasmar nuevamente al público cuando lo ves que se está como aburriendo? Claro que sí. Vas a aumentar o vas a disminuir la voz, o vas a utilizar un concepto llamativo, interesante, o vas a decir una palabra que despierte el interés, una palabra que la gente la oiga y diga, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Quiero escuchar. Vas a buscar despertar el interés
llamar la atención y despertarlos con tu voz, con las palabras que dices y con el contenido que tienes. Gracias. Excelente. Finalizamos con la ronda de preguntas y respuestas. Procedo con la asignación del día de hoy. La asignación del día de hoy consiste en que ustedes realicen un ejemplo, un solo ejemplo, de cómo podemos organizar nuestro discurso. Por ejemplo, argumento, ejemplo, razonamiento, o clasificación, o definición, organización espacial, cronología, causa y efecto, problemas, causas y soluciones, tesis, antitesis, síntesis, lo que usted quiera. Usted va a seleccionar de ese contenido que yo le di el día de hoy, un ejemplo que usted va a realizar. De ese contenido, de cómo organizar el discurso, usted va a realizar un ejemplo. Un ejemplo de cómo usted puede realizar su discurso con la tesis, antitesis y la síntesis. Usted va a realizar un ejemplo escrito de cómo puede realizar su discurso y da el ejemplo dividiendo las partes para que se entienda. Por ejemplo, la primera parte coloca tesis, luego la segunda antitesis y la tercera síntesis. Y lo coloca de forma escrita para que se pueda entender el ejemplo. Usted va a crear un ejemplo con su propio contenido sobre las estrategias que vimos hoy para crear un discurso. ¿Se entendió la asignación? Sí, yo entendí bien la asignación. Carlos, por ejemplo, puedo utilizar el método el de Rinjal. Exacto, sí, puedes utilizar ese. Ok. Perfecto. Aló, profe, Sí. tengo una pregunta. Sería un ejemplo escrito del discurso ya, ¿no? Sí. O sea, no solamente escribir la estructura, sino escribir la estructura como ejemplo en el discurso. Sí, escribir el discurso y la estructura del mismo. Está súper Ok. claro, profesor. Pero una Disculpa, consulta. hay que hacer el discurso completo. Sí, vas a hacer un discurso ejemplificando los pasos para organizarlo. En este caso nos vamos a apoyar en toda la información que nos diste hoy. Exacto, así es. Claro, exactamente. Gracias. Solo una consulta. La extensión de la tarea. ¿Cuántas líneas o párrafos? No, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes Bien. quieran. La idea es ejemplificar lo que aprendieron. Carlos, una pregunta. ¿Y este discurso escrito va a ser con la misma estructura que nos diste al inicio? Sí, solamente que lo van a organizar en base a lo que ustedes decidan, a la estrategia que ustedes decidan que enseñé el día de hoy. Ok. ¿Y van a decir otra cosa? Excelente. Damos por finalizada la clase del día de hoy. Estoy agradecido con cada uno y por sus respectivas intervenciones. Nos vemos en la próxima clase donde ustedes tendrán que comentar lo que aprendieron en esta clase. La próxima clase es para comentar lo que aprendieron en esta. Gracias. Gracias, hasta luego.